corremos para ahí? Porque le da el sol. No, viejo, pero está bien, que le pegue el sol. No, pero pará, te corrí un poquito más adelante. Bueno, no, a ver, yo venía de Buenos Aires de jugar al rugby hasta 2 años antes de casarme o de mudarme para acá. Y bueno, una tarde volviendo de las giras, yo viajaba mucho por el oeste de la provincia de Buenos Aires, hasta La Pampa. Y paso por acá, por el parque, justo enfrente acá de Atlético, y veo un grupo de 5 o 6 chicos con una pelota de rugby. Entonces paro y ahí me encuentro con un grupito chiquito que habían empezado a jugar. Había uno de ellos que había venido de Entre Ríos, que era en ese momento era el gerente del Banco Nación de acá, el hijo del gerente del Banco Nación de acá de 9 de Julio. Y un par de chicos que en algún momento habían tenido una oportunidad de tener algún contacto con una pelota de rugby en otras ciudades donde habían vivido, o con un comienzo de rugby que hubo acá, que duró un par de años, y después, bueno, la unión no estaba muy organizada, es como que empezó y después se fue perdiendo un poco por distintas razones. Así que les conté que yo había entrenado rugby en la Argentina, en Buenos Aires, perdón, y bueno, que si querían juntar chicos, la mayor parte de esos chicos eran del Colegio San Agustín. Si querían yo los podía ayudar a entrenarse y a empezar el rugby acá. Así que eso habrá sido por el mes de septiembre, octubre, y en noviembre hicimos el primer entrenamiento formal creo que éramos 11, casi todos de San Agustín. Y bueno, era necesario que fueran incorporando chicos de la Escuela de Comercio, de la Escuela Técnica, de todos lados, ¿no es cierto? Así que bueno, se fueron incorporando. En general al principio eran chicos de menores de 18, 16, 17 años, 15 tal vez. Y después se fueron sumando, se arrimaron los que habían estado en la primera división que había jugado un par de años antes, con Raúl Potente y Marcelo Pedernera, algunos otros chicos, Guaragna, una serie de chicos. Y se empezó a armar. Yo me encargaba más de colaborar con los más juveniles y un poco con la primera división, y la primera división se empezó a armar. Así que eso fue en noviembre del 1985, ahí fue donde se arrancó. Así que eso más o menos ese es el comienzo, más que nada por inquietud mía y porque había un grupo de chicos que tenían ganas de jugar. Lo primero que nos dimos cuenta, en esto tengo que involucrar a la familia, ¿no? En ese momento yo tenía una hija de 2 años y otra de 22, una de 4 y una de 22 meses. Y bueno, cuando arrancamos, mi mujer participó bastante, acompañándome en todo lo que era seguimiento de los chicos, y había que hacer 2 cosas, había que juntar plata. Hoy sé que está mucho más organizado, sigue siendo un problema como es también en los clubes grandes, el tema de la recolección de fondos para poder mantener la actividad. Pero en ese momento era muy difícil. Había un solo juego de camisetas, de 20 camisetas, compramos, la primera fue una camiseta celeste, y fue celeste porque era la más barata y era la que había. No fue porque la elegimos. Después el segundo juego, sí, ahí elegimos una que era la de Maristas de Mendoza, que creo que es la precursora de la que están usando ahora, era roja, negra y blanca, como la del SIC, pero con rojo. Y lo segundo que hicimos fue tratar de juntar a los padres de los chicos, porque nosotros teníamos muchos chicos jóvenes, inclusive menores de 14, menores de 12 o alrededor de 12 años. Entonces decía, bueno, ahí están todos estos chicos con estas personas que no conocían, porque no éramos de acá de 9 de Julio. Así que hicimos algunas reuniones con padres de los que estaban viniendo. Y ahí algunos, no fue muy exitosa la primera reunión, vinieron pocos padres, pero bueno, la idea era contarles un poco quiénes éramos, qué queríamos hacer. Y acá hago un paréntesis, y la razón por la que nosotros lo hicimos es porque lo que me hubiese gustado que hicieran
un entrenador con mis hijos. De repente en el rugby o en cualquier deporte tus hijos pasan un montón de tiempo con los entrenadores, en el club, con un montón de gente. Y conocer a la gente con la que están es un punto importante, ¿no? Entonces nosotros queríamos que la gente supiera que estando con nosotros éramos gente de bien, éramos gente que nos íbamos a preocupar porque sus hijos estuvieran bien. Más en un deporte de contacto donde había cierto recelo, porque los chicos se golpean, se lastiman, era el reclamo más frecuente de que por ahí se golpeaban, y que no les gustaba, miraban los padres y les daba un poco de miedo que se golpearan. Ninguno de los chicos que se golpearon jamás tuvieron ningún problema, mucho más que no se golpeaban más de lo que se golpean jugando al fútbol o haciendo algún otro deporte. Así que bueno, a partir de ahí empezamos a tener más adeptos, empezó a aparecer gente, empezamos a conseguir apoyo financiero para los viajes. Muchos padres prestaban sus autos, inclusive varios ponían su auto cargado con un tanque de nafta en la plaza, que salíamos de frente de la veterinaria Uruguay en esa época, y ponían el auto con un tanque lleno y alguien que lo manejara o alguno que lo manejara, y íbamos a jugar a Bolívar, íbamos a jugar a Pehuajó, a Casares, a Bragado, a Junín, a Los Toldos. Después empezó Santa Rosa, Trenquelauquen y demás, pero al comienzo lo más lejos era Junín y probablemente Bolívar. Chacabuco empezó un poquito más tarde también. Pero bueno, y jugamos nuestro primer partido en Casares. Nuestro debut oficial como equipo fue en Casares. Eso fue ya en febrero-marzo del 86. Ese fue el primer partido. Ese primer partido, bueno, obviamente había mucho nervio y teníamos el equipo separado con los forwards, los más grandotes, los 3/4 formando. Teníamos todo más o menos organizado. O muy pocos habían jugado al rugby antes, así que habíamos hecho cancha practicando acá entre nosotros, nunca se habían enfrentado a otro equipo. Así que, digamos, pasó lo que tenía que pasar, íbamos a perder por muchos puntos, pero los chicos tenían tantas ansias y tantas ganas de debutar, de jugar y de divertirse, que es lo que hacemos acá, que había que organizar y hacer el primer partido. Lo que recuerdo del primer partido, para contar algo gracioso, fue que la salida de Carlos Casares, por esa cosa fortuita de la vida, le cae al más grandote de los jugadores que nosotros teníamos adentro de la cancha. Cuando toma la pelota y se ve que se le vienen los 15 monos de Casares corriendo a buscar la pelota, en vez de correr, pasar o aguantar, agarró y tiró la pelota lo más alto que podía para alejarse él de la pelota. Así que fue muy gracioso. Como primer debut no fue muy rugbyístico, pero fue muy divertido porque después empezaron a entender de cómo iba el juego, ¿no es cierto? Pero bueno, nos fue bien. El primer año fue de acomodar y juntar la gente y aprender. Estaban todos en procesos de aprendizaje. Había algunos que ya sabían. Había mucha gente que venía mayores, que querían, yo creo que todavía aparece alguno que no habían jugado nunca al rugby, habían jugado al fútbol, al básquet o habían hecho otros deportes. Y con mucha pila, muchas ganas, y fueron aprendiendo, y de a poco, ¿no? Cometiendo offsides y algunas infracciones que no se debía, pero bueno, fueron aprendiendo y bueno, hoy ya es un equipo, un club ya organizado, con divisiones y demás. Nosotros en esa época colaboraba conmigo otra persona que era Pablo Fanti, también colaboraba Raúl, durante un tiempo estuvieron. Y nosotros entendimos un poco que había que pensar más en los juveniles, que había que tener una primera división, que había que presentarla, que era condición de la Unión. Bueno, ahí se formó la Unión en el año 86 también. Se acaban de cumplir 30 años, ¿no? 30 y pico de años. 35 años. 35 años. Ahí se formó la Unión.
Eso ayudó porque había un campeonato formal con primera división, intermedia y juveniles. Nosotros empezamos a entrenar a los juveniles, aparecieron muchos chicos que estaban en el colegio, ¿no? Tercer año, cuarto año, segundo año del colegio. Y empezamos a entrenarlos a ellos para generar jugadores que lleguen a la primera división con más experiencia y con más conocimiento de lo que es el rugby. Instalamos algunas cosas que tienen mucho que ver con el rugby, que es el tercer tiempo, esto de jugás el partido con alguien, no contra alguien, jugás con alguien, y siempre agradeces al referee que vino a referear, porque sin referee el rugby no se puede jugar, y agradeces al contrario de que vino a jugar, porque sin el contrario no hay equipo, no hay partido. Entonces empezar a cambiar un poco, cambiar no, incorporar a la sociedad una cultura distinta a la que tenían otros deportes, que eran buenos también, pero que tenían una mecánica o una rutina o una costumbre distinta. La importancia de formar equipos. En el rugby un rugby se basa en el equipo. No hay, si bien siempre hubo jugadores que se destacan, la base del éxito de cualquier logro deportivo. Como me preguntabas por un logro deportivo, el primer logro deportivo nuestro era porque había un grupo de chicos que se movían no solamente adentro de la cancha, sino durante toda la semana parecían un grupito pegoteado, siempre juntos. Entonces había un equipo que se entendían, se acompañaban, se cuidaban y hacían el esfuerzo por todos. O sea, todo el mundo se esforzaba. Nadie se echaba la retranca y aprovechaba el doble esfuerzo que tenía que hacer el otro para compensar lo que vos no hacías. Creo que esas fueron las cosas que fuimos incorporando como importantes. Yo digo que si es un deporte que si uno lo logra comprender, trasciende lo deportivo. Y insisto con lo que decía al principio, y una de las razones por las que hacíamos las reuniones con los padres, era, yo le pongo mucho énfasis a la calidad de las personas que manejan el club, que manejan el deporte, que manejan a los chicos, especialmente los más chicos. Tienen que ser maestros de algo más, o profesores, o ejemplos de algo más que jugar bien o mal al rugby. Y entonces la responsabilidad para los entrenadores es muy grande. Y los dirigentes, ¿no? Por supuesto. No, la verdad es que no. No es que yo en el año 96 me tuve que volver por trabajo a Buenos Aires y la verdad que me fui con mucho dolor porque no sabía, la verdad no imaginaba, cuando uno está tan metido en el tema, le cuesta soltar y confiar en lo que viene atrás, y eso lo aprendí después. Pero vi que la sucesión fue excelente, que fue bárbara, y llegamos a donde estamos. Yo mantuve contacto, de hecho a Martín me tocó entrenarlo muchos años, y aparte de ser jugador de un equipo que dirigía yo, somos amigos, las familias son amigas, tenemos una relación de amistad que excede lo deportivo, y de hecho nos dimos el gusto de ver 2 mundiales de rugby juntos y estar donde empezó el rugby en Inglaterra, que es bastante emotivo. Cuando vos estás tan involucrado en un deporte, ir a donde eso empezó hace un montón de años atrás es fuerte. Y ahora la verdad que me encanta que hayan inaugurado la cancha nueva, que hayan jugado, que haya un equipo no solamente de primera, de juveniles, de infantiles, ahora también hay veteranos. Eso para mí es increíble, y que veo en los veteranos tipos que yo entrené, ¿no? Me encanta, me resulta muy emotivo.
y una enorme satisfacción, ¿viste? Una enorme satisfacción ver que bueno, lo que uno hace se prolonga y que queda. Y ojalá sigan un montón de años más, no tengo ninguna duda de eso. Ojalá haya más gente que se sume, ojalá haya más gente, mejor gente que yo, mejor gente que haga las cosas mejor que las que hice yo, que trabajen y que hagan que este club dure un montón de años y que todos los que están acá disfruten y se diviertan y que, como digo, trascienda lo deportivo. Yo creo que, no pretendo esto exagerar, pero socialmente los valores del rugby agregan mucho valor en la sociedad, en esta sociedad, la de 9 de julio o la de cualquier país. Y si hubiera más gente que tiene claro estos valores, creo que nos iría, en mi opinión, muchos pueden no estar de acuerdo, por supuesto, estaríamos mucho mejor como país y siempre en distintos lugares incorporando el valor del respeto, el valor del compromiso, el valor del esfuerzo, el valor de la amistad y bueno, y saber que siempre hay golpes, duelen, uno se levanta y sigue adelante, ¿no? Tenemos ejemplos acá de gente que ha recibido golpes duros en la vida y hacen comentarios de ese tipo, ¿no? De cuestiones de salud, de ese tipo. Y bueno, muchos se agarran del rugby a decir que eso los ayudó. Es la experiencia mía también, ¿no? Y esto sería un poco lo que me gustaría que todo el mundo entienda, ¿no? O que todo el mundo haga cuerpo, ¿no? Haga propio. Sí, no fue en el 96, yo no me acordaba que vos me habías ido de acá en el 96, pensé que había sido un poquito antes. En realidad fue en el 98, yo en el 98 me vuelvo a 9 de julio después de estar viviendo en Buenos Aires 10 años. Yo nunca había perdido contacto, yo mientras vivía en Buenos Aires, ya sea estudiando o ya habiéndome recibido, siempre venía a jugar y bueno, siempre estuve en contacto. Y hubo un impasse donde dejó de haber actividad, tal vez fue entre el 96 y el 98, donde no hubo más actividad, de hecho se habían ido de acá para fundar la cancha allá en el acceso, que bueno, desgraciadamente eso no prosperó. ¿En la Trocha? No, en el acceso Presidente Perón, más cerca de la ruta. Cuando yo llego en el 98 ya no había actividad, desde hacía capaz que 1 año y medio, 2 años, y nos juntamos, también la típica. 3, 4 que habíamos jugado juntos en algún momento, con Coto Faje, el Sordo Ardoy, el Pai Romano, y decidimos refundar el club y así arrancamos en el 98, en ese lugar, en el acceso, pero muy poquito tiempo porque no teníamos instalaciones y salimos a buscar un club que nos cobijara y en ese momento fue San Agustín, así que pasamos 2 años largos en San Agustín. En uno de esos años salimos campeones con la menor de 18, que después de haber refundado el club, salir al año y pico campeones con un equipo juvenil que nunca había jugado, la verdad que fue un enorme placer. Y después siempre tuvimos el sueño de la cancha propia. Estuvimos muy bien en San Agustín, la gente de San Agustín siempre nos trató de primera, pero queríamos tener nuestra casa. Y ahí surgió la posibilidad de ir a La Trocha, como decía Pedro, con un gran esfuerzo económico, personal, se trabajó muchísimo. También estuvimos un par de años ahí y se hizo muy difícil desde lo estructural, no desde lo deportivo. De lo deportivo, yo creo que los jugadores de rugby de 9 de julio, si tienen que jugar en la plaza, van a jugar en la plaza, y si tienen que jugar en una banquina en la ruta, van a jugar en una banquina en la ruta. El tema era, se hacía muy difícil desde lo estructural, hasta que bueno, Atlético nos cobija nuevamente después de tantos años, y desde esa época estamos acá. Yo no me acuerdo el año, debe ser 2006, 2005, por ahí. Bueno, y siempre ya instalados acá en el club, con la posibilidad ahora de irnos al predio del golf, donde está el golf, el hockey, y nosotros, un lugar hermoso para estar, y que yo creo que en muy poco tiempo nos va a dar mucha satisfacción. El lugar es fantástico, así que nada, es cuestión de lograr los objetivos edilicios para poder mudarnos.
Mirá, o sea que yo hago hincapié siempre, un poco siguiendo las enseñanzas de Pedro. Vos podés salir campeón, hemos tenido equipos campeones, no muchos, por supuesto, pero hemos tenido, y eso es fantástico porque es un disparador de anécdotas todo el tiempo, ¿viste? ¿Te acordás cuando salimos campeones? ¿Te acordás cuando jugábamos? Pero si vos me preguntás a mí cuál es la mayor satisfacción, es ver el club lleno de gente, lleno de chicos. Y eso es lo que a nosotros nos va a ir generando con el paso del tiempo los logros deportivos, porque en definitiva, a ver, todo se logra en base al trabajo del tiempo. Es tiempo, pero con bases sólidas. Vos podés tener equipos que son muy buenos deportivamente, pero si no tienen buenas bases y no maman el espíritu que el rugby les transmite, es como vacío. Me preguntás, ¿hay campeonatos? Sí, los recuerdo con cariño, por supuesto, pero lo que más recuerdo con cariño es las noches de entrenamiento acá, a las 9 de la noche con la escarcha en el lomo, y que vos decís, bueno, estamos haciendo algo bueno y sembrando valores. Uno no se siente nadie en especial, pero sí trata de transmitir los valores que recibió de joven, porque sabemos que son buenos valores, y a mí es lo que más me satisface. Yo te puedo contar una de esas que van en la línea que dice Martín. Si yo tengo que, de toda la enorme cantidad de cosas buenas que recuerdo de toda esa época, una de ellas es un sábado a la mañana, hicimos un encuentro infantil y acá había 120 chiquitos menores de 12 años. Trajimos gente de todas partes, ocupamos esta cancha y había que pedirle a la primera división de Atlético, que en ese momento estaba jugando clasificación, para que jugara en la cancha de fútbol porque no entraba. Eso para mí, ver toda esa cantidad de chicos con los padres, con la gente que venía de distintas partes, y muchísimos chicos de 9 de julio, eso era como, ¿viste? Porque yo sabía lo que dice Martín, cuando tenés semillero, todo lo demás fluye, es más fácil. Era fundamental. Siempre pensás que algo mejor podés hacer, obvio. Siempre haces autocrítica y siempre tenés cosas para mejorar, siempre. Uno también está en un contexto que te condiciona la forma de hacer. No sé, yo he escuchado personas decir, jactándose, que su esposa estaba a punto de tener familia y él estaba en una cancha de rugby, como si hubiese sido una hazaña enorme, y para mí era una locura. Es decir, todo tiene su lugar. El rugby en mi vida ocupa un enorme lugar, un hermoso lugar, desde que tengo 16 años, pero siempre hay valores que están por sobre el rugby. El trabajo, la familia, los amigos, con lo cual, si yo tengo que mirar para atrás y decir, ¿le podríamos haber dado más al rugby? Sí, claro, pero siempre dentro de este contexto de respeto por la familia, por los valores, por el trabajo, por todo. Con lo cual, se podrían haber hecho cosas mejores, sin dudas, dentro del contexto en que uno está. No nos olvidemos que nosotros trabajamos siempre desde el amateurismo, ¿no? Claro. Con lo cual es el tiempo libre que le sacamos a nuestras familias o a nuestro trabajo para venir a dar ese tiempo, con muchos defectos seguramente, pero ese tiempo que vos lo das para el otro. Yo tengo recuerdo de cuando volvimos a jugar en el 98, yo era el dirigente, era el entrenador de la primera, el entrenador de las juveniles, el capitán de la primera, y en un momento mi esposa me dice, llévate a Feli que quiere estar con vos un rato. Y me la llevaba conmigo a la cancha y me la cuidaban las esposas de los jugadores del equipo rival. Entonces, Sí, se repite el son inicio, historias que se prácticamente. repiten, exactamente. Entonces, nada, vuelvo a lo mismo. Lo importante es el poco tiempo personal que vos disponés, cómo lo volcaste al club.
Y yo, si miro para atrás, estamos satisfechos. Hablo por vos también, seguramente. Yo seguro, si le preguntabas a María Laura o a Marinés, probablemente te dirían otra cosa. Pero no, yo sé que yo estuve al principio recontrapasado de vueltas, porque el tipo de trabajo que hago yo, de viajar tanto, entonces viajaba mucho y a veces llegaba después, un jueves, después de haberme ido el lunes, y mi mujer sabía. Yo entraba por el acceso, venía acá, y en vez de estar a las 8 en casa, llegaba a 9:30, pero hacía 1 hora y media que estaba en el entrenamiento acá. Y eso, hoy, los chicos eran chiquitos, ¿viste? Uno dice, puta, podría haber estado más tiempo con mi familia, sí, podría haber estado. Y bueno, es así, uno siempre tiene de qué alegrarse y de qué decir, bueno, esto lo podría haber hecho distinto. Pero bueno, es como salió, ¿viste? Uno lo tiene que disfrutar y decir, y no arrepentirse de las cosas, ¿viste? Yo no tengo nada fuerte de que arrepentirme, me parece al contrario, saco puntos positivos en todo. No, suena muy grande lo que estás diciendo, Juan. A mí, por lo menos, yo creo que traté de hacer lo que hago con mis hijos, con una comunicación diferente, porque no son mis hijos, pero compartiendo una actividad que nos gusta y enseñándole, como te decía antes, como soy como persona y los valores que yo profeso y por los que me he regido toda mi vida, que me han enseñado mis viejos y demás. Yo no sé si... Yo hice un montón de amigos y esos chicos que podés decir por ahí, yo los marqué, ellos me marcaron a mí también. Ellos también me dieron un montón. Cuando me permiten entrar a su casa, cuando todavía hoy nos juntamos y nos recordamos de partidos, de momentos, de anécdotas, de viajes, como dice Martín, de miles de cosas, eso también es un regalo que ellos hacen a nosotros, ustedes, vosotros jugadores. Así que ahí es como un ida y vuelta. No hubo ninguna intención especial en trascender. Es compartir algo que la que tengo o tenemos fanatismo, como digo, como decía un referee que vino acá mucho tiempo, dice, no es una enfermedad porque se cura, no es un vicio porque te podés superar, es como el ADN, lo vas a tener desde que nacés hasta que te morís. Eso es el rugby, ¿viste? Lo vivirás de distintas formas, ¿viste? Como entrenador, como referee, como jugador, como padre de jugadores. Acá está mi hijo que jugaba. Es diferente, ¿viste? Sí, me salió lo mismo, es como demasiado grande un título que ni se te cruza por la cabeza. Cuando vos venís y entrás por primera vez al club para dar una mano y tratar de transmitir lo que vos recibiste, no lo haces consciente y no tenés ni idea de lo que estás haciendo. En el fondo, indirectamente, yo sé a lo que apuntás con tu pregunta, porque no es que estás esperando generar nada, simplemente estás transmitiendo lo que vos sentís. Mucha pasión, mucho amor por el deporte. Y sí me ha pasado que años más tarde de encontrarme con algún chico con el que yo compartí la cancha desde el lugar de entrenador y que me haya dicho, y sí me emociona mucho, no, vos una vez dijiste una frase y algo que para vos era intrascendente porque lo decís desde la pasión y que querés transmitir valores y que le quedó, y que 10 años más tarde, ya siendo tal vez padre él, ese chico, te dice, che, mirá, me marcó lo que dijiste, y no tenías ni idea que vos estabas tal vez diciendo algo que para vos era importante, pero que no iba a tener trascendencia. Lo lindo de esto es, yo siempre lo digo y no quiero aburrir más con las charlas, pero a mí no me importa si del club sale un puma, un jaguar o no me importa. A mí lo que me interesa es que del club salgan buenas personas. Y para eso trabajamos. Y después, si alguna vez tenemos un puma, vamos a estar emocionados en la cancha mirándolo, pero no apuntamos a eso. Nuestro trabajo es
inculcar los valores que nosotros consideramos correctos, ¿no? Por supuesto, no es que son los valores correctos. Que salgan buenas personas del club, para eso está el club.